Ha llegado el momento del cumplimiento, sí y amén. 29 de octubre de 2024. De Yeshua Amasiach, aquel a quien Moisés ordenó a Israel que escuchara y obedeciera. Inclinad vuestros oídos para escuchar las palabras de Yeshua Amasiach en este último tiempo, e inclinad vuestros corazones en obediencia y permitid que vuestros corazones reciban mi instrucción. Porque mis palabras son vida para aquellos que las encuentran y traen salud y promesa, incluso en tiempos de gran angustia. Así que comprendan que ha llegado una gran angustia y se acerca la calamidad, y que los tiempos son ahora. En verdad, por una verdad eterna, soy yo, Yeshua Amasiach, incluso el león de la tribu de Judá, quien viene a juzgar y a hacer la guerra, y comprendan que no hay nada oculto a mi vista, ni hay nada oculto a la vista de Yahweh, y veo la injusticia y el genocidio cometidos contra el pueblo de la tierra por los invasores de la sinagoga de Satanás, y yo les pagaré, dice el Señor justo. Porque en verdad, durante muchos jubileos, los caídos han avanzado en su misterio de iniquidad, incluso hasta los tiempos actuales, en los que sus planes están listos para completarse. Pero comprendan que solo se les permite cumplir los propósitos de Yahweh en sus planes eternos y perpetuos de salvación para la redención completa de la humanidad. Porque el hombre natural ha sido adormecido por un gran engaño y una gran complacencia. Y así, los caídos utilizan a la humanidad para promover su propia destrucción, mientras llaman luz a las tinieblas y tinieblas a la luz. Y así también es la sinagoga de Satanás, que ha invadido las tierras prometidas, y yo la arrancaré de raíz por completo. Porque la sinagoga de Satanás busca reclamar las promesas de Yahweh que están escritas y confirmadas a los padres de antaño. La sinagoga de Satanás está infestada de mala hierba que los caídos han plantado entre mi trigo, y ha llegado el momento de arrancarla, y así está escrito y así se hará, porque he aquí que viene el día que arderá como un horno, y todos los soberbios, sí, y todos los que hacen maldad, serán como paja, y el día que viene los quemará, dice el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Sin embargo, así lo han logrado los caídos, que la araña ha tejido su telaraña en todo el mundo, y con engaños hacen la guerra. Y ahora es el momento de su ascenso y su breve y profano reinado está cerca. Porque Yahweh, en su justicia, dará al hombre natural exactamente lo que tan neciamente desea en su búsqueda de los placeres del pecado. Y así, la oscuridad y el mal que el hombre natural desea, el hombre natural ahora tendrá. Sin embargo, si mi evangelio está oculto para aquellos que están perdidos. En quienes el Dios de este mundo ha cegado las mentes de los que no creen, para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio de Cristo, que es la imagen de Dios. Y así, el hombre natural, en su ignorancia, se ha unido a la araña en su engaño, porque con engaños hacen la guerra. Por lo tanto, el Sadai les envía un fuerte engaño para que crean las mentiras creadas por los caídos, para que todos sean condenados los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Sin embargo, en el juicio y la misericordia perdurable de Yahweh, los placeres serán ahora quitados de la tierra y las delicias que el hombre natural desea tan ardientemente acumular serán quitadas de la tierra. Y así, incluso los placeres del pecado serán quitados de la tierra, hasta tal punto que los hombres alcanzarán la locura al tratar de satisfacer los deseos de sus corazones. Sin embargo, Yahweh no elige estas acciones para ser cruel con su creación, sino para castigar a los malhechores y despertar a aquellos que, de otro modo, se negarían a despertar de su letargo porque, a través de los placeres del pecado y las recompensas de la injusticia, se han vuelto gordos y ciegos. En lugar de un juicio completo y repentino, al hombre natural se le da gracia porque el hombre natural está vencido por los caídos. Sí, en la gracia y misericordia de Yahweh y en su plan eterno, Yahweh busca despertar al hombre natural del pecado y llamarlo a la justicia. A esta llamada, muchos han respondido voluntariamente a mi salvación en mis tiempos de gracia a través del Evangelio de la Salvación. En esos tiempos, la salvación era un regalo gratuito en el que una persona podía hacerme su Señor y tener tiempo para trabajar en su propia salvación con temor y temblor, al venir a mí. Completamente, incluso saliendo por completo del pecado. Y así es como mis tiempos de gracia han llegado a su fin, aunque la gracia y la misericordia están siempre conmigo. Y pronto sucederá que los tiempos de espera ya no serán y que los reinos de este mundo se convertirán en los reinos de vuestro Señor y de vuestro Cristo, y yo reinaré por los siglos de los siglos con los fieles en nuestra herencia eterna que compartiré plenamente con mis vencedores. Y una gran multitud vendrá a mí durante la tribulación de Jacob para salvarlos eternamente. Y todos los que invoquen el nombre del Señor hasta el final serán salvos, sin importar el idioma o la nación desde la que lo invoquen. Y yo me muevo para salvar a Israel, y estoy llamando a mis verdaderos parientes que han sido desviados por religiones falsas y han sido oprimidos por la sinagoga de Satanás, y ellos alcanzarán la salvación eterna y yo aún salvaré a Jacob, cuya salvación aún se logrará mediante el fuego del refinador. Pero comprendan que los tiempos de largas vidas y prosperidad material en la tierra han llegado a su fin hasta que mi reino se establezca en breve, y la tierra está encadenada a la espera de que se derramen sus juicios finales con gran ira. Contemplen. La ira del Cordero viene primero, y grandes tribulaciones inundarán la tierra como un diluvio de destrucción total, y muchos perecerán.
Sin embargo, grandes tribulaciones y angustias se desatarán cuando se rompan los sellos y la gran ira, y muchas plagas y pestilencias, y hambrunas, y sequías, y guerras, e injusticias, y muerte, y mucho más vendrán plenamente sobre la tierra. Sin embargo, una multitud de multitudes despertarán de sus caminos tibios. Y estarán en gran amargura y angustia de alma cuando se den cuenta de la verdad infalible de las Escrituras y de cómo, obstinadamente, perdieron su oportunidad de salvación y de escapar de la ira y el juicio en la reunión de mi iglesia fiel a mí mismo. Sin embargo, en sus amargas angustias y aflicciones, inspiraré en ellos una resolución inquebrantable y los atraeré completamente hacia mí, incluso a todos aquellos que vengan a mí en tormento y angustia y a través de las pruebas del martirio. Y tendrán una gran recompensa, una recompensa tan grande que sus problemas venideros no serán comparables a la gloria eterna que se revelará plenamente en ellos. Así está escrito y así se cumplirá hasta el final. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono morará entre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni les molestará el sol ni ningún calor. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Y así, la araña ha tejido su telaraña alrededor del mundo con gran engaño, chantaje, extorsión y, de muchas maneras, el veneno de la araña obra su maldad a través de sus formas engañosas y venenosas. Porque ha tejido una red de engaño y una red de deuda, de modo que el mundo está ahora completamente envuelto en el abrazo de la araña y paralizado por su veneno. La araña se ha movido con gran sigilo y engaño a través del misterio de la iniquidad, y la tierra está ahora completamente en su red. Y con gran engaño, estos impostores, creados por los caídos, han invadido las tierras como langostas. Incluso de la misma manera que la araña envuelve sus huevos hasta que una multitud de sus crías se liberan y se apresuran a tejer sus telas junto a ella. Y así, la sinagoga de Satanás se ha apoderado del mundo tanto por la fuerza como por la astucia. Y con el tiempo y a través de muchas artimañas y planes se han hecho poderosos, pues así se lo ha dado Yahweh en sus planes eternos de salvación para que lo logren. Porque el hombre natural está cegado por sus mentiras y lo sigue ignorante hacia su propia perdición. Los planes de los que hablo culminarán en la separación final entre el trigo y la cizaña, entre los totalmente comprometidos y los que aman sus pecados y eligen voluntariamente las llamas en su sórdida historia de amor con su propia destrucción, y lamentarán eternamente su elección de alinearse con los propósitos de la araña. Y así, las copas de la indignación de la ira de Dios se derramarán entonces por completo. Comprendan que la araña es la sinagoga de Satanás, que ahora está lista para apoderarse de la tierra con su sistema final de la bestia, cuyo reinado yo pondré fin para siempre y cuya destrucción y juicio no tardarán en llegar. Comprendan, mis amados, que la sinagoga de Satanás está formada por farsantes que se hacen pasar por lo que no son. Son la cizaña domita cuyos antepasados enfrenté como el Cordero de Dios cuando me entregué voluntariamente para pagar por los pecados de la humanidad. Y así los expuse, y así les dije directamente a sus malvadas caras: sois de vuestro padre el diablo, y las concupiscencias de vuestro padre haréis. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de sí mismo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y así, desde su invasión inicial de la tierra prometida que no les pertenece, han perseguido, torturado y cometido un genocidio descarado contra los legítimos habitantes de las tierras prometidas. Fingen ser los legítimos herederos de la salvación, incluso aplicando erróneamente partes de la ley de Moisés en su falsa religión talmúdica. Y por tales medios han cegado a muchos que piensan que se adhieren a mi voluntad, pensando que bendeciré a quien bendiga estas cizañas y maldeciré a quien maldiga estas cizañas. Y así, muchos de mi pueblo se unen ignorantes a la sinagoga de Satanás por consentimiento, y yo ciertamente os ordeno que os arrepintáis completamente de sus mentiras que habéis elegido para vuestro propio engaño. Mis pequeños, comprendan que yo, Cristo Jesús, nunca escribí ningún estudio bíblico, sino que estos se utilizan como herramientas de engaño con mentiras escritas en los márgenes para interpretar la verdad. Y los caídos han alterado mis palabras en Biblias falsas, por lo tanto, busquen la línea bizantina de textos, incluso el Textus Receptus, donde preservé mis palabras. Por lo tanto, venid a mí, amados míos, y aprended de mí, y yo os llevaré plenamente a la verdad de sus engaños actuales si aún humilláis vuestro corazón a mi voz dada por aquellos que hablan por mí. Comprendan que soy yo, Jesús el Nazareno, quien se enfrentó a este mismo tipo de farsantes por sus tradiciones orales que elevaron por encima de las palabras puras de Yahweh dadas a Moisés. Porque la ley de Moisés es santa, justa y recta para siempre, y si algún hombre maldice la ley de Moisés, ese hombre será maldito. Porque yo, Jesús el Nazareno, cumplí la ley de Moisés al dar mi sangre sin pecado en el Calvario por los pecados de Adán y todos sus descendientes, y la ley de Moisés es guardada plenamente por mis amados que caminan por la fe en mí, Cristo Jesús, su Señor ascendido y eterno.
Así que comprendan que es imposible violar la ley de Moisés cuando una persona camina por la fe, ya que yo los guío por mi espíritu, que he creado dentro de ellos para siempre. Sin embargo, cualquiera que camine en la carne está en violación, porque Moisés vino a condenar el pecado en la carne al dar esa ley eterna de deleite escrita por el dedo del mismo Yahvé. Y ninguna carne es justa a mis ojos ni a los ojos del Dios eterno de la justicia. Por lo tanto, confesadme vuestros pecados y defectos, a mí, el Cordero de Dios, que soy vuestro sumo sacerdote eterno para siempre según el orden de Melquisedec, y yo os limpiaré por completo con mi sangre expiatoria, derramada para la purificación de todos los que vienen a mí en busca de salvación. ¿Quién ha oído tal cosa? ¿Quién ha visto tales cosas? ¿Acaso la tierra será creada en un solo día? ¿O acaso una nación nacerá de una sola vez? Sin embargo, así fue como la nación de Israel volvió a existir como nación por la declaración de la cizaña, y fue Dios mismo quien permitió que sus enemigos fingieran ignorantes en su engaño que ellos eran Jacob y no Esaú, porque fue Esaú quien vendió su primogenitura al menor. Y así, la araña, ignorante y arrogantemente, piensa que traerá una era dorada eterna a la tierra, porque tales son los deseos de sus padres que ellos harán, y los caídos son sus padres, incluso los satanases, de cuya naturaleza participan. Y, sin embargo, han invadido las tierras con gran violencia, porque así se les ha dado para despertar a los que duermen, incluso a todos aquellos que están parcialmente ciegos y que responderán a la llamada de su Mesías, incluso a Yeshua, el verdadero Mesías. Y comprendan que yo veo cada mala acción que cometen, y veo cada injusticia que infligen a los inocentes, y yo les pagaré, dice el Señor Eterno, de quien Yahweh ha hecho Mesías, Rey, Sumo Sacerdote y Señor. Cada mala acción está perfectamente registrada en los cielos, y serán recompensados eternamente y al máximo en su herencia eterna en las llamas más calientes de azul cobalto en la negrura de la oscuridad para siempre. Y veo a Raquel llorando por sus hijos mientras sufren genocidio y aflicción injusta por parte de la sinagoga de Satanás, y yo les pagaré, dice el Señor de Señores y Rey de Reyes, y aún salvaré a un remanente de Israel con vida a través de la 70ª semana de Daniel, incluso la tribulación de Jacob, en el plan eterno de Yahweh. Él entiende que muchos nunca se apartarán hacia la justicia de los placeres y engaños del pecado. Así que, en lugar de traer un juicio rápido, Yahweh ha optado por traer juicio tras juicio para que los acontecimientos se acumulen y empeoren progresivamente. Y el juicio se acumulará de tal manera que todos aquellos que finalmente decidan invocarme en su angustia y calamidad serán incluso aquellos a quienes salvaré al máximo, y serán llevados a un lugar seguro. Y así es como ahora se revelarán sus propósitos. Porque yo guiaré a mis 144.000 para que desciendan al monte Sión, y ellos me seguirán paso a paso mientras guían a mi remanente de Jacob a un lugar seguro en el desierto, donde Dios ha preparado un lugar para su seguridad, y serán alimentados y cuidados, y el dragón, la bestia y el falso profeta no los tocarán ni los encontrarán. Pero el falso profeta traerá la abominación de la desolación y muchas cizañas serán limpiadas de la tierra, y yo esconderé a mi remanente lejos de la batalla de ese gran día, incluso el día de mi segunda venida, que Yahweh ha marcado en eternidades pasadas y está establecido eternamente en su calendario de salvación, y ese día se acerca severamente, porque está escrito. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos eran como llama de fuego, y en su cabeza había muchas coronas, y tenía un nombre escrito que nadie conocía sino él mismo. Y estaba vestido con una vestidura teñida en sangre, y su nombre es, el Verbo de Dios. Y los ejércitos que estaban en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del Führer y de la ira del Dios Todopoderoso. Y tiene en su vestidura y en su muslo un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que sucederá que vendré a tomar mi herencia por la fuerza de las manos de los usurpadores y ocupantes ilegales cuyo tiempo ha llegado a su fin eterno, porque el reino de Satanás nunca volverá a levantarse de la misma manera. Y purgaré y limpiaré la tierra de toda injusticia, y Satanás será atado durante 1000 años en tormento y gran temor de su herencia eterna que se acerca en ese pútrido azufre ardiente que quema las llamas más calientes del castigo. Incluso esas llamas se crearon para recompensar cada acto malvado que han cometido desde el momento en que fueron creados y eligieron la injusticia. Y cada uno de los pecados de los caídos les será devuelto en su totalidad como recompensa, incluso cada pecado que han cometido con gran malicia contra él mismo Yahweh y su creación, que ellos han corrompido. Y así es como son atados y arrojados vivos a las llamas más ardientes y puras del castigo, donde los fuegos arderán con el azul más intenso y con matices de pureza al rojo vivo. Y en esas llamas del castigo serán recompensados por completo por todas sus acciones detestables y sin valor, que les serán devueltas plenamente en su propio seno una multitud de veces por toda la eternidad. Porque en su juicio no tienen misericordia. Porque en su juicio no tienen paz. Porque en su juicio nunca tendrán descanso. Porque han quitado el descanso a los inocentes. Porque no han conocido la paz.
porque no han mostrado misericordia. Y serán recompensados plenamente en el juicio perfecto y eterno de Yahweh, que no tarda en llegar. Y así vendrá mi reinado milenario sobre la tierra al final de la tribulación de Jacob, y será un reinado de justicia. Durante este tiempo, todos los justos serán vivificados, y cada uno habrá resucitado en su momento y en el orden de su cosecha. Los fieles en Cristo Jesús que estén vivos y los que hayan dormido en Cristo serán arrebatados a los cielos en un abrir y cerrar de ojos, y serán recompensados grandemente, y algunos sufrirán pérdidas, pero todos serán vivificados plena y eternamente para siempre. Entonces, al final de la tribulación de Jacob, tendrá lugar la resurrección de los justos, donde resucitaré a la vida a todos los santos de la tribulación que fueron martirizados por mi nombre, y resucitaré a la vida eterna a todos los que murieron en la fe bajo los muchos pactos de Yahweh, incluso a todos aquellos que exhalaron su último aliento en la tierra desde Adán hasta el nacimiento de mi iglesia en el día de Pentecostés. Sin embargo, así sucederá, mis amados, así que comprendan lo que aún voy a lograr, tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones, a donde quiera que hayan ido, y los reuniré por todas partes y los traeré a su propia tierra. Y los haré un solo pueblo en la tierra, sobre los montes de Israel, y un solo rey será rey de todos ellos, y ya no serán dos pueblos, ni estarán divididos en dos reinos. Tampoco se contaminarán más con sus ídolos, ni con sus abominaciones, ni con ninguna de sus transgresiones, sino que los salvaré de todos los lugares donde han pecado y los purificaré, así serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y disfrutaremos de la abundancia de la tierra, y el lobo se acostará con el cordero, cuando la paz reine en toda la tierra, cuando la tierra sea restaurada en justicia a su gloria prevista. La tierra será gobernada con justicia y yo traeré toda una hueste de reyes y sacerdotes que gobernarán la tierra en perfecta unión conmigo en justicia, y gobernarán con vara de hierro y de tal manera las naciones serán gobernadas con justicia y paz y los caminos de Yahweh saturarán la tierra. Y en mí, Yeshua Amasiach, el león llegará a la plena consumación con el cordero, así como mis propósitos eternos se unen donde el cordero de Dios está en plena unión con el león de la tribu de Judá, y así la justicia gobernará la tierra y la tierra dará su plenitud y ninguna cosa mala entrará en mi reino. Y así será que la tierra será repoblada después de la 70ª semana de Daniel, porque si los tiempos no hubieran sido acortados, ninguna carne sobreviviría. Y un remanente de Jacob vendrá a mí y me hará su Mesías, y yo los recibiré eternamente para mí, tal como Yahvé ha prometido y predicho. Y así, la tierra será repoblada con justicia y se restaurará la plenitud del reino de Yahvé, donde lo eterno morará entre lo mortal y donde los ángeles se moverán libremente y donde el velo y la maldición de la ley serán eliminados para siempre. Habrá muchas fiestas y celebraremos muchos sábados, y las naciones acudirán en masa a mi reino para honrar a su Creador y Señor eterno y al gran Dios eterno, porque la tierra será gobernada con justicia y se mantendrá en honor y amor a Yahweh, que ha creado todo a su manera para cada una de sus creaciones. Y la tierra será gobernada con amor y justicia. Y, sin embargo, la corrupción del hombre natural permanecerá y algunos se apartarán de los caminos de Yahweh y las corrientes de rebelión comenzarán a manifestarse una vez más. Y Satanás será liberado de su prisión de tormento al final de mi día de descanso, porque un día con Yahweh es como 1000 años y 1000 años como un día. Y Satanás irá a reunirlos, cuyo número será como la arena del mar. Y rodearán la anchura de la tierra, y el fuego descenderá del mismo Yahweh para devorar a todos aquellos que una vez más elijan el mal y que ataquen el campamento de los santos. Pero comprendan que el mal no triunfará ni el reino de Satanás volverá a existir jamás, y todos aquellos que sigan sus malos caminos una vez más se encontrarán ante el juicio del gran trono blanco. Allí serán juzgados y condenados para siempre al lago eterno de tormento, donde el mismo Satanás será atado para siempre y arrojado a las llamas en su reino eterno de azufre ardiente y pútrido, porque así lo merecen. No son reyes ni dioses, porque no son capaces de liberarse de mi poderosa mano, y yo aplastaré la cabeza de Satanás por completo y para siempre, y mis vencedores pisotearán cada aspecto del reino del enemigo, ya que será destruido por completo. Yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo soy quien ha enviado el Evangelio eterno, habiéndoselo revelado a mi mensajero y siervo, y por medio de mi mensajero y siervo han sido enviadas las palabras del Evangelio eterno para la obediencia de todos los que obedecerán el pacto eterno que he ratificado con mi propia sangre, incluso el Nuevo Testamento, que abarca en su totalidad todas las promesas y pactos antiguos que se cumplirán plenamente. Yo soy aquel que ha sido enviado por Yahweh mismo para el cumplimiento de todas las cosas, y mi tiempo ha llegado, y salvaré a Israel por completo y lo purgaré por completo de la sinagoga de Satanás, cuyos tiempos de juicio, calamidad y angustia han llegado. Yo soy Yeshua Amasiach, a quien el Padre ha enviado, comisionado, autorizado y con quien ha compartido su trono y autoridad. Yo soy aquel que envía las palabras de mi Evangelio eterno para la obediencia de todos aquellos a quienes envían estas palabras, porque en estas palabras hay vida y paz para los redimidos, y en ellas se encuentra la vida eterna. Y los juicios justos de Yahweh y Yeshua Amasiach han sido declarados, y lo que ha sido declarado por Yahweh y Yeshua Amasiach nadie puede cambiarlo, porque estas declaraciones están respaldadas por el trono del mismo Yahweh. Mirad.
Yo vengo con el poder y la autoridad del gran yo soy, y gobernaré el reino de Dios hasta que mis enemigos sean puestos por estrado de mis pies, momento en el cual presentaré el reino sometido al Padre de las luces, para que el Sadai sea todo en todos y para que el Dios Todopoderoso establezca su morada eterna entre los hombres y reine supremo en armonía, amor y paz para siempre sobre su creación, y mi reinado no tendrá fin, pues Yahweh así lo ha declarado y prometido a los padres de antaño, y, como está escrito, así se hará eternamente en perfección y esplendor eternos. Yo soy el que el gran yo soy me ha hecho, y todo será así y amén por siempre jamás, incluso un amén eterno en el que Yahweh creará un nuevo cielo y una nueva tierra, y en el que las cosas anteriores no serán mencionadas ni vendrán a la mente. Amén y amén. De Yahweh, el gran Dios eterno. Escucha, escucha, oh Israel, escucha la voz de Yahweh, el gran Dios eterno de la justicia, a quien tus padres conocieron y a quien rechazaron cuando rechazaron a mi amado Hijo, que fue enviado para su salvación e incluso para la salvación completa de Adán, mi hijo pródigo, que se ha multiplicado como la arena del mar. Escucha mi voz y comprende que yo soy el que es eterno y no cambia, y yo soy aquel con quien todas mis promesas son siempre sí y amén, porque no hay nadie más grande que tu Dios eterno de justicia con quien tienes que tratar. Así que comprendan que, aunque sus padres rechazaron a su verdadero Mesías, a quien yo les envié cuando Judea estaba gobernada por Poncio Pilato, prefiriendo en su lugar que les liberara a Barrabás. Sin embargo, sigo llamándoles a aceptar a mi amado Hijo porque les estoy enviando una vez más para su salvación completa y ahora son los tiempos de la angustia de Jacob, que sin duda terminarán con la liberación de Jacob de la sinagoga de Satanás, cuyo juicio no se demora. Y comprendan que veo todas las atrocidades cometidas por estas malas siervas, y que pagarán por ellas, y restauraré perfectamente todo lo que han tomado y todo lo que aún tomarán de mis hijos eternos muchas veces más. Sin embargo, he dado libre albedrío para que todos puedan elegir, y al rechazar a Yeshua HaMashiach, incluso a Jesús el Cristo, habéis tomado para vosotros dioses falsos y muchos de vosotros os habéis alineado con la sinagoga de Satanás. Por lo tanto, vengo a vosotros en este momento y os llamo con estas palabras porque tomé a vuestros padres como una planta tierna y los nutrí con mi maestro destinado a llevarlos a Cristo, incluso a la ley de Moisés. Y he hecho muchos pactos con mi pueblo elegido, pactos que ellos no pudieron cumplir debido al pecado y la corrupción que hay en su sangre. Sin embargo, yo soy fiel a mis palabras y yo soy quien os envía estas palabras, incluso por medio de las obras de mi poderoso mensajero, a quien he creado y dado a mi Hijo, Jesús el Cristo, para que lo levantara para mis propósitos eternos. Y así es el estado de la tierra, que la mayoría ha elegido la corrupción y el compromiso con los caídos, un pecado del que eres culpable, oh Israel, a quien he santificado y elegido como pueblo peculiar para mí, si tan solo te arrodillaras ante Yeshua HaMashiach, porque nunca enviaré a otro Mesías. Y yo soy el que ve, registra y recuerda cada uno de los actos cometidos por aquellos a quienes he creado. Especialmente todos aquellos que se han rebelado contra mí y mis caminos, a quienes recompensaré al máximo por sus malos caminos, por cada mala imaginación, por cada mala intención de sus corazones detestables y por cada acto malo y detestable, por pequeño que sea, porque mi justicia y mis juicios son perfectos en su consumación y ejecución. Porque aquellos que eligen vivir injustamente heredarán la destrucción eterna a causa de su elección, mientras que todos aquellos que eligen vivir justamente vivirán en alegría, descanso y paz eternos y crecerán como terneros en el establo. Por lo tanto, te ordeno, Israel, a quien amo con un amor eterno, que te apartes de la red de la araña y yo te liberaré por completo para que tengas vida y felicidad eternas. Aléjate de tu blasfemo Talmud porque yo, Yahweh, el gran Dios eterno, no envié ese libro ni por inspiración ni por revelación, y no autoricé ni una sola palabra de ese libro, y es una abominación creada para desviar a mi amado pueblo, incluso creada por los abominables caídos. Y así vengo a ti con las mismas palabras que le di a Moisés para que se las diera a tus padres cuando los liberé de Egipto y los llevé a la tierra prometida robada por el malvado Canaán. Y así Moisés clamó en voz alta a tus padres, llamo al cielo y a la tierra para que sean testigos contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Por tanto, escoged la vida, para que viváis vosotros y vuestra descendencia, amando al Señor vuestro Dios, obedeciendo su voz y aferrándoos a Él, porque Él es vuestra vida y la longitud de vuestros días, para que podáis habitar en la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Además, hice que Moisés proclamara a vuestros padres las siguientes verdades eternas que le fueron dadas por mí con respecto a vuestros padres, proclamación que envío una vez más por medio de mi mensajero para la obediencia de Israel, y estas palabras son enviadas por mí, el Dios eterno de Israel, del cual no hay otro. Y Moisés proclamó que yo les levantaré un profeta de entre sus hermanos, semejante a ti, y pondré mis palabras en su boca, y ellos hablará todo lo que yo le mande. Y a cualquiera que no escuche mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo se lo exigiré. Entiende, oh Israel, que Yeshua HaMashiach, a quien rechazas, es aquel a quien he enviado para tu salvación, y rechazarlo es rechazar al Dios eterno de la justicia, al mismísimo Yahweh. Por lo tanto, comprende la gravedad de los tiempos en que vives, oh Israel.
Por un lado, tus enemigos han conquistado tus tierras, incluso los descendientes de Esaú, que vendió su primogenitura a Jacob, y buscan tu destrucción total y absoluta, aunque muchos de vosotros, por ignorancia, os habéis unido a ellos en la rebelión que habéis aprendido de vuestros padres. Sin embargo, os prometerán muchas cosas y su falso profeta y falso Mesías harán muchas promesas porque hablará como un dragón y sus promesas solo traerán destrucción. Así que no aceptéis su marca o os uniráis a ellos en su herencia eterna en el lago de fuego que arde eternamente, donde el gusano no muere. Por otro lado, vosotros tenéis la vida eterna y la paz dadas por mi propia mano, incluso la mano amorosa y eterna del mismo Yahweh en la cara de mi eterno llamado Hijo Yeshua Amasiach, incluso Jesús el Nazareno, mi piedra de tropiezo con la que tropezarán todos los que no tienen fe. Y en sus poderosas manos he puesto vuestro futuro y ningún hombre puede acercarse a mí a través de Moisés nunca más, sino solo a través de Cristo, porque he hecho de Jesús el Nazareno el camino, la verdad y la vida, sin el cual ningún hombre puede acercarse a Yahweh, el gran Dios eterno, porque así lo he declarado. Por lo tanto, Israel, no endurezcáis vuestros corazones al oír y ver mis palabras, dejad que penetren profundamente en vuestros corazones y en lo más profundo de vuestro ser, y no cometáis el mismo error que cometieron vuestros padres, por el que serán juzgados. No rechacéis mi oferta de vida eterna que ahora os extiendo personalmente una vez más. Venid plenamente a Yeshua Amasiach en total obediencia y esperad a vuestro Señor eterno. Porque Él es quien vendrá en vuestro rescate y os llevará a un lugar seguro con su poderoso ejército de 144,000 israelitas que han nacido de nuevo entre las tribus y llevarán el sello del Dios viviente en sus frentes. Por lo tanto, amados míos, os imploro que os volváis hacia vuestro verdadero Mesías, porque ya no hay necesidad de sacrificios, pues Jesús el Nazareno es también el Cordero de Dios que viene como el león de la tribu de Judá, y yo he puesto en sus manos muchos juicios grandes y justos para que los lleve a cabo. Y así, comprendan que yo, Yahweh, el gran Dios eterno, soy quien llama a Israel al arrepentimiento para que puedan abrazar a su verdadero Mesías y para que yo pueda aún salvarlos con su poderosa mano. Escucha mis palabras, Israel, y elige la vida, para que tanto tú como tu descendencia prosperen. Y así os aconsejo una vez más en mi amor por vosotros, hijos míos, besad al Hijo, no sea que se enoje y perezcáis en el camino, cuando su ira se encienda solo un poco. Yo soy el gran Dios eterno y perpetuo de la justicia, Yahvé, el creador de los cielos y la tierra, y no hay nadie como yo. Yo soy el que ha enviado estas palabras a mi amado pueblo por medio de mi poderoso mensajero, a quien he revelado y enviado el Evangelio eterno con la intención de que estas palabras encuentren los ojos, los oídos y los corazones de todos aquellos a quienes son enviadas. Y he elegido a mi mensajero antes de que se pusieran los cimientos de la tierra, y lo he llamado, santificado y comisionado para la revelación del Evangelio eterno que ha sido revelado en su tiempo. Yo soy el Dios eterno de la justicia, que salvará a mi amada creación y a mi amado pueblo de los caídos, y ellos irán a la eternidad y a la paz y alegría eternas, y yo haré para ellos un nuevo cielo y una nueva tierra. Y haré mi morada entre ellos, y ellos verán mi rostro, y caminarán conmigo en mis campos de pasto seguros, y yo les tomaré de la mano mientras caminan conmigo por toda la eternidad. Yo soy el que será todo en todos. Y les daré de comer del árbol de la vida y caminarán por las calles de la Nueva Jerusalén y estarán para siempre en completa alegría y perfección. Y enjugaré toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasarán. Salom. La redención de Israel ha llegado. Salom. Escúchame, Israel, arrepiéntete y ven a aquel a quien he enviado para tu salvación, Yeshua Amasiach. Salom. Al Israel de Dios, porque es en el Israel de Dios donde mi pueblo será reunido y nunca más será dispersado, sino que todos vivirán en armonía, justicia y paz eterna. Y la paz eterna estará para siempre sobre el Israel de Dios, y soy yo, el Dios eterno, quien ha hablado así, y así se cumplirá para siempre. Sí y amén, y amén, y amén. Se hará. La paz sea con el Israel de Dios. Oh, Israel, te estoy llamando. 3 de noviembre de 2024. De Yahweh, el gran Dios eterno. Escuchad las palabras de Yahweh, el gran yo soy, y considerad mi pregunta, ¿por qué huyen las ratas de una casa que se derrumba, hijos míos? Una respuesta obvia es para su propia supervivencia, excepto que las ratas que huyen de la Babilonia secreta lo hacen para ocultar sus crímenes y así poder saquearla por completo y disfrutar del breve dominio que yo les concedo. Puesto que el hombre natural ama la oscuridad, ahora le daré la oscuridad que tanto ama. Sin embargo, he registrado, y seguiré registrando, cada acción de cada entidad de mi creación que tiene libertad para elegir, porque a quien mucho se le da, mucho se le exige. Y nada se oculta a mi mirada, y nada se oculta a mi vista, y yo soy el que ve, registra y recuerda cada acto malvado jamás cometido en mi creación. Y no hay nada que pueda suceder de lo que yo no sea consciente y permita. A mis ojos, todos los pensamientos quedan al descubierto.
A mis ojos, todas las intenciones del corazón quedan al descubierto y no hay nada ni nadie que haya sido creado o hecho que no esté bajo mi poderosa mano, porque yo soy el Dios eterno de la justicia con quien tienes que tratar, oh Israel, y yo te veo completamente, aunque elijas desobedecerme en parcial ceguera debido a la dureza de tu corazón. Porque cuando vine a vosotros en la persona del único Mesías que he enviado y el único Mesías que enviaré jamás, fui rechazado por completo por vuestros padres. Porque yo soy el que creó a Yeshua Hamasiach en la carne para la salvación de todos los que invocan su poderoso nombre, a quien vosotros rechazáis ignorantes, incluso con arrogancia y blasfemia, llamándole ídolo de los Goyim. Oh, Israel, muchos de vosotros os habéis unido a la sinagoga de Satanás y ahora esperáis con expectación a vuestro falso Mesías que Esaú ha preparado para el sacrificio de Jacob. Así que escuchad la voz del gran Yo Soy, porque mi voz atronadora y eterna os llama en este último tiempo y os envío a mi Hijo una vez más para redimir a Jacob y al remanente que acepta a mi Hijo eterno, Yeshua Hamasiach, que será salvado incluso por su poderosa mano y no hay otra opción para la salvación. Tampoco habrá jamás otra opción o nombre dado para la salvación, porque le he dado un nombre por encima de todo nombre, para que ante el nombre de Jesús el Nazareno se doble toda rodilla. Y aquellos que se nieguen serán obligados a inclinarse ante el león de la tribu de Judá, a quien envío a la tierra para que juzgue y haga la guerra con justicia eterna, y él es quien someterá toda mi creación bajo su justo dominio y gobernará con vara de hierro, y el juicio, la gracia y la misericordia estarán siempre con él. Comprended que ancho es el camino de la destrucción y que muchos nombres y dioses falsos buscan llevaros a su herencia, es el lago de fuego que arde eternamente, que arde con azufre. Y las llamas más ardientes del castigo. Oh, Israel, cuanto has quebrantado el corazón de Yahweh con tu desobediencia, y mi corazón aún se quebranta por ti desde eternidades pasadas, cuando supe en mi presciencia que en mi plan de redención tu padre rechazaría a Jesús el Nazareno en favor de Barrabás, que era un asesino y líder de rebeliones sediciosas en las tierras de aquella época. Y así, hice que se volviera hacia los gentiles, y ellos le escucharon durante un tiempo, pero la ceguera se apoderó en parte de Israel para que un remanente de Israel pudiera aún alcanzar la salvación en el momento oportuno. Entended que muchos de Judea le hicieron su Señor y alcanzaron la salvación eterna en el Israel de Dios, y estarán con mi Hijo para siempre. Y yo soy quien ha enviado a Jesús el Nazareno entre las naciones para redimir a vuestros hermanos que fueron dispersados por su rebelión, e incluso aquellos que no tenían esperanza y muchos de las naciones han alcanzado la salvación eterna y ahora están injertados para siempre en las tribus. Entended, oh Israel, que el Eterno os ha purificado, no lo llaméis común o impuro. Pero tú, oh Israel, rechazaste y asesinaste a mi Hijo Jesucristo y lo entregaste en manos de hombres pecadores que estaban decididos a dejarlo ir en su inocencia. Pero ¿de qué otra manera podría cumplirse mi plan de salvación eterna si no se cumplen los requisitos de las leyes eternas e inmutables de Yahweh, leyes que establecí para que el orden justo de toda mi creación fuera gobernado con perfecta justicia? Y así, Jesús el Nazareno se ofreció a sí mismo como el Cordero de Dios, como vuestro sumo sacerdote eterno para siempre, según el orden de Melquisedec, para pagar la pena prescrita por Moisés por los pecados y transgresiones de la humanidad y redimirla por completo de la maldición de la ley. Porque Moisés vino como maestro de Israel para tomar y preservar a Israel para Yeshua Hamasiach, y él ha pagado por completo vuestra redención, y aunque sois alumnos rebeldes, un remanente responderá a mi castigo, incluso a la tribulación que vendrá sobre vosotros durante la 70ª semana de Daniel, que está a vuestras puertas y pronto abrirá de una patada vuestras puertas a una elección eterna. Así que comprendan a quien han rechazado, oh Israel, a quien amo con un amor eterno, porque ustedes son aquellos a quienes prometí a sus padres en muchos pactos en épocas pasadas que en estos tiempos de juicio los preservaría por amor a ellos, y yo soy el mismo Dios eterno de justicia que no cambia. Y yo soy el que recuerda las muchas intercesiones hechas por vuestros padres en vuestro nombre, y recuerdo cada intercesión palabra por palabra, y honraré su petición por aquellos de vosotros que estén dispuestos y sean obedientes. E incluso ahora mi Hijo, a quien odiáis por ignorancia, intercede por vosotros en su amor eterno por sus parientes, porque Yeshua Hamasiach es el pariente redentor de Israel, incluso él, que ha comprado la tierra con su propia sangre expiatoria y os ha rescatado de las manos del enemigo, si decidís aceptarlo. Aunque muchos de vosotros habéis heredado el amor por Egipto de vuestros padres, no permitáis que caigáis para siempre en el desierto de los infieles. Porque Yeshua Hamasiach es quien aún salvará a un remanente de Jacob que vendrá a él por completo, incluso durante las pruebas de la 70ª semana de Daniel. Así que comprendan los tiempos en que viven y despierten de su ceguera parcial a mi mandato cuando se vuelvan a Yeshua Hamasiach, a quien he enviado para su salvación como su Mesías, cuando ya no estén cegados por la dureza de sus corazones. Porque os volveréis al Hijo de la Justicia y él os recibirá para sí mismo, y os llevará a un lugar seguro y os esconderá de vuestra destrucción de las manos del falso Mesías de Esaú. Así que comprendan con quién tienen que ver, porque yo soy un Dios de muchos pactos, y yo soy un Dios de muchas promesas, y yo soy el Dios eterno de la justicia que viene una vez más a llamar a mi pueblo para que regrese a su pastor principal, a quien he enviado para la salvación de Adán.
Y hay muchos aspectos es de quién soy, y cada nombre tiene su propio significado con respecto al Dios eterno. Así que escúchenme y escúchenme bien y comprendan a Yahweh, que los llama a mí para que aún puedan obtener la salvación. Y así les recuerdo y les enseño como a niños, cuando en realidad son ustedes los que deberían ser maestros, oh Israel. Así que aprendan de su Dios eterno de la justicia. Waoaso Elohim. Tu poderoso Creador. Yo soy el Elión. Incluso el Dios Altísimo. Yo soy el Olam. Incluso el Dios Eterno. Yo soy el Sadai. El Dios Todopoderoso. Yo soy el Roy. Porque no hay nada oculto a mi vista. Yo soy YHVH Jire. Porque yo soy el que provee. Yo soy YHVH Rapa. El Señor, tu sanador. Yo soy YHVH Nisi. Porque yo soy tu estandarte. Wow so YHVH Shalom. Y he enviado a Yeshua Amasiach como vuestro tratado de paz entre vosotros y yo. Yo soy YHVH Ra. Porque yo soy quien ha provisto a mi pastor perfecto, Yeshua Amasiach. Yo soy YHVH Tsikenu. Yo soy el Señor de la justicia. Yo soy YHVH Chamma. Porque yo soy el Señor tu Dios, que siempre está ahí para mi creación. Yo soy Adonai. Porque yo soy soberano sobre todo. Yo soy YHVH porque yo soy el que soy. Y tengo muchos más nombres y atributos, así que escucha mi voz que ruge como los truenos en los cielos, oh Israel, porque yo soy el Dios de tus padres, a quien adoras falsamente con obstinación. Yo soy el Dios de Abraham, a quien habéis abandonado. Yo soy el Dios de Jacob, a quien habéis abandonado para ir a los brazos de otro, y habéis corrido hacia vuestros dioses falsos, incluso orgullosos de vuestra rebelión. Entended, Israel, que estáis en las garras de la sinagoga de Satanás, incluso aquellos que dicen ser de Israel, que mienten y no lo son. Escucha mi voz, oh Israel, y ven a Yeshua Amasiach en este último tiempo, porque te estoy llamando en mi amor por ti y te extiendo mi gracia y misericordia en este tiempo. Pero tú eres una nación obstinada y has hecho tuya la obstinación y la dureza de corazón de tus padres, y has rechazado al Dios de tus padres, a quien adoras de manera ignorante y falsa, porque mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, así que ven a Yeshua Amasiach y aprende de él para que aún puedas alcanzar la salvación por su poderosa mano. Oh, Israel, cómo se rompe mi corazón por ti, porque te tomé como una planta tierna en un desierto árido, lista para perecer y marchitarse para siempre, y te di vida y te hice un pueblo peculiar para mí. Hice muchos pactos con tus padres, incluso pactos que ellos no pudieron cumplir debido al pecado y la corrupción inherentes a la sangre de Adán. Pero yo soy el Señor tu Dios, que recuerda y ha cumplido mis promesas y pactos, y aún cumpliré todas las promesas y pactos hechos a la humanidad, incluso ante Yeshua Amasiach, que es mi amado Hijo Jesús el Cristo. Oh Israel, ¿seguirás siendo infiel y desobediente? ¿Te unirás para siempre a tus enemigos en su castigo eterno? Y así es que has sido desobediente y has caminado en ceguera parcial, y yo te he quitado tu nación y ya no eres guiado por Yahweh, el gran Dios eterno. Pero en tu rebelión eres guiado por la mano de tus enemigos, que fingen y se disfrazan de Jacob cuando en realidad son Esaú. Comprended que todos los que rechazan a Yeshua Amasiach se han apartado de Yahweh para seguir a dioses falsos y a la incredulidad, y muchos están encantados y esclavizados por sus cubos negros, a los que adoran ignorantes en su incredulidad. Así que comprendan que todos los que son desviados por su falso Mesías o su falso Mahdi en sus falsas religiones infieles, que no conducen a Yahweh ni a la vida eterna, encontrarán la destrucción eterna para todos los que elijan permanecer en ellas. Oh, Israel, venid a mí a través de mi Hijo Yeshua Amasiach, que también es Jesús el Nazareno, a quien rechazáis como lo hicieron vuestros padres antes que vosotros. No perezcáis en los pecados de vuestros padres y aceptad mi amor y el sacrificio que hice por vosotros, por el cual todo Adán ha sido bendecido y muchos de las tierras y de las naciones han venido a su Señor en arrepentimiento y son bendecidos y redimidos para siempre. Y comprendé que yo soy el que ha puesto todas las cosas en Cristo Jesús, poderosamente resucitado y transformado, porque yo soy el que lo ha hecho un espíritu vivificante, y su reinado y su reino no tendrán fin. Por lo tanto, todos mis pactos, desde Adán hasta Moisés, e incluso el testamento de Moisés, están ahora destinados a cumplirse en la persona de Jesucristo mediante mi nuevo pacto, que es mi nuevo testamento, dado para el cumplimiento de todas las cosas, desde Adán hasta Cristo. Porque aquellos que alcancen la vida eterna deben someterse y arrodillarse ante mi Hijo unigénito, en quien siempre me complazco. Así que venid a mí en la presencia de Yeshua Amasiach, en cuya sangre sin pecado ratificó su nuevo pacto, que es el Nuevo Testamento, que yo he aceptado y planeado plenamente antes de que se pusieran los cimientos del mundo. Y enviaré a mis 144,000, liderados por Yeshua Amasiach, para vuestra salvación, y ellos os esconderán en un lugar que he preparado para vosotros, y allí seréis cuidados y salvados de la mano de Esaú, que se está preparando para vuestra destrucción.
Sin embargo, aquellos que oprimen a mi pueblo, incluso Esaú, están abandonando la misteriosa Babilonia porque son sus pecados los que pretenden ocultar, y las ratas que abandonan una casa en ruinas no son culpables. Por lo tanto, intentarán enterrar sus crímenes e incluso las palas pecaminosas que utilizaron para ocultarlos, pero yo los expondré, dice el Señor de los ejércitos. Porque han saqueado completamente la Babilonia secreta, tal como yo he permitido que suceda en mi doble porción de juicio sobre esa gran ramera. Y así han reunido para sí todo el poderío militar de la Babilonia secreta y continuarán saqueando hasta que la Babilonia secreta sea destruida en breve, en una hora, y nunca más se levantará. Comprendan que ninguna arma que se forme o se fabrique contra ustedes prosperará si aún invocan a su verdadero Mesías, incluso a Yeshua HaMashiach. Entended, pues, que la sinagoga de Satanás tiene una apariencia de piedad, pero son de su padre, el diablo, y harán los deseos de su padre, porque Esaú corrompió a su descendencia para siempre. Estas cizañas malvadas, incluso vuestros líderes aparentemente justos, son cizañas malvadas y muchos son pederastas que se aprovechan de los jóvenes y se han descarriado en los pecados de Sodoma y Gomorra, y se aprovechan de los niños, y no son pastores virtuosos, sino sarnosos. Y el dragón que es su padre es quien los guía, el mismo que ha proporcionado dos pastores sarnosos para gobernar y pastorear la tierra en la injusticia. Incluso la bestia del mar que se levantará como su madre y la bestia de la tierra, que también es su falso Mesías y vendrá a gobernar la tierra y, de hecho, dominarán el mundo con injusticia. Y la mancha de su sarna mancha todo su ser, y nunca podrán alcanzar la salvación. Porque todos los que se modifican genéticamente de tal manera o los que nacen de los caídos no tienen salvación, porque están hechos a imagen del dragón y son esa imagen por completo. Lo que es torcido no puede enderezarse, y todas las abominaciones de los caídos solo pueden hacer el mal, porque fueron creados para provocar la destrucción de la humanidad, y lo habrían conseguido si yo no los hubiera detenido en los días de Noé. Y, sin embargo, se levantarán de nuevo, porque traigo gigantes para cumplir mi ira. Y la sinagoga de Satanás está trabajando para ocultar todo rastro de quienes son realmente antes de que llegue la calamidad y su engaño culmine en desastre, porque a los caídos se les permite destruir la Babilonia secreta. Sin embargo, cada pecado les será entregado por completo y, por lo tanto, es imposible esconderse de Yahweh y de mi hijo Yeshua HaMashiach, y nuestra ira los encontrará incluso cuando intenten esconderse en el corazón de la tierra. No hay nadie sujeto al gran juicio que pueda escapar del lago de fuego, salvo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, y no hay nadie que pueda escapar de sus pecados, salvo aquellos a quienes está destinada la salvación, incluso aquellos que aceptan mi tratado de paz. No importa cuántas naciones destruyan ni cuán lejos se escondan en la tierra, no. Escaparán de la venganza y la ira que han acumulado sobre sí mismos, y yo les pagaré con creces, dice el Dios eterno. Porque cambiaré la tierra de su disposición actual a su gloria original, y los redimidos de la tierra caminarán allí con seguridad. Y así, lo que es se transformará en lo que será, y no escaparán, ni siquiera todos aquellos que quedan para ser juzgados, donde ocurrirán muchas calamidades y desastres, y el hielo se derretirá, y las naciones cambiarán, y la tierra será restaurada a su antigua gloria. Gloria que los caídos transformaron en corrupción para satisfacer sus propios deseos. Y yo soy Yahweh, el gran Dios eterno, el que creó los cielos y la tierra, el que desde la eternidad hasta la eternidad, y por mi propia voluntad y consejo hablé para que existieran las cosas que son, incluso las que no eran. Así que escuchad mi voz, oh Israel, e incluso todos aquellos de vosotros que buscáis ignorar mis palabras con obstinación y dureza de corazón. El juicio está a punto de caer sobre la tierra y yo expondré a todos los de Esaú por lo que realmente son, e incluso expondré por completo a su padre, a cuyas concupiscencias están eternamente atados. Mirad. Los de Esaú reclaman su propia justicia, pensando ignorantes que son mi pueblo elegido, y su falso Mesías, incluso ese pequeño cuerno, reclamará que él mismo es Dios. No hay nadie como Yahweh, el gran Dios eterno y todopoderoso. Y los caídos no pueden liberarse de mis manos todopoderosas, y Yeshua HaMashiach aplastará completamente la cabeza de Satanás, como le prometí a Adán. No hay profundidades en la tierra donde puedan esconderse, aunque lo intenten, y ahora están atados a la tierra, incluso bajo el firmamento, del que no pueden escapar. No hay otras identidades que puedan asumir en las que yo no los vea tal y como son en realidad. No hay formas que puedan adoptar en las que yo no los reconozca y los vea completamente, hasta lo más profundo de sus corazones contaminados. Y todos y cada uno de los caídos, desde el más pequeño hasta el más grande, y todos aquellos que sigan sus malos caminos, tendrán su herencia eterna en las llamas del castigo, en ese lago de fuego que arde eternamente, donde el gusano no muere. Así que lamentaos, oh Israel, por aquellos de vosotros que os negáis obstinadamente a aceptar mi invitación a la vida eterna, incluso todos los que decidáis seguir a los caídos y a todos los que os unáis al dragón y todos los que sois de Adán, que tuvisteis la opción de la salvación, pero en su lugar elegisteis vuestros pecados, que os llevarán a la segunda muerte si no invocáis el nombre de Yeshua HaMashiach para la salvación. Así que os explicaré las opciones que os quedan ahora.
o aceptáis a vuestro verdadero Mesías, Yeshua HaMashiach, a quien he enviado, y seréis salvos para recibir la recompensa y la gloria eternas, que no son comparables a vuestras pruebas y persecuciones. O si alguien continúa con el dragón o se une a él en su nuevo orden, habrá rechazado la vida eterna y, en cambio, habrá aceptado plenamente su propia condenación por los pecados de la carne, y soportará con justicia su juicio cuando se le rogó que escapara mediante la obediencia, lo cual habrá rechazado. Todos y cada uno de los que tomen la marca de la bestia habrán alterado para siempre la imagen de Yahweh, de la que fueron creados, dejándolos en un estado irremediable. Por lo tanto, les suplico que elijan la vida para que puedan vivir por toda la eternidad en el amor y las bendiciones de su Creador, expresadas plenamente en el rostro de Jesucristo, incluso Yeshua HaMashiach. De lo contrario, se unirán a los caídos en su herencia de azufre ardiente en ese lago de fuego eterno, donde el castigo y la recompensa por los pecados son la única eternidad que conocerán jamás. Entended que mi intención no es ser cruel ni injusto con mi creación, pero mis leyes de justicia son inmutables e inalterables. Y así, la creación gime y clama a mí con fuerza bajo el peso de los pecados de los caídos y los pecados de la humanidad, y ha llegado el momento de purgar y limpiar la tierra en juicio del mal. Aunque las semillas de la rebelión permanecerán, nunca más se levantará el reino del enemigo. Aunque Satanás intentará su último ataque en su pequeña temporada antes de ser arrojado para siempre al fuego porque no es rey, su trono será de llamas inextinguibles de la más ardiente pureza, y no tendrán piedad. ¿Por qué dictan mis leyes eternas para los desobedientes? Recordad que la paga del pecado es la muerte, y así Adán pecó y terminó su propia vida en la paga del pecado, que es la muerte. Sin embargo, los holocaustos y los sacrificios de antaño no fueron suficientes para redimir por completo a mi hijo pródigo, por lo que un hombre perfecto y sin pecado, es el único sacrificio aceptable, porque Adán era perfecto y sin pecado cuando pecó. Así que yo, incluso Yahweh el gran yo soy, he enviado a Yeshua HaMashiach como prometí, como el Cordero de Dios que derramó su sangre sin pecado voluntariamente para pagar la pena de Moisés, derramando su propia sangre sin pecado en agonía total para que la humanidad pudiera ser redimida de la maldición de la ley, incluso todos aquellos que eligen convertirse en una nueva creación en Cristo Jesús eternamente más, porque este mismo Cristo Jesús es Yeshua HaMashiach. Yo soy Yahweh, el gran Dios eterno, y yo soy el que soy. Yo soy el que ha enviado a Jesús el Cristo, incluso a Yeshua HaMashiach, para la salvación de mi creación, así que escúchenlo y obedezcan sus palabras como Moisés ordenó. Yo soy el que ha enviado estas palabras por medio de mi mensajero y siervo, a quien mi Hijo Cristo Jesús ha comisionado y levantado para tal propósito bajo mi mandato, porque Yeshua HaMashiach siempre hace la voluntad de su Padre y nosotros somos uno en unidad y propósito. Yo soy el Dios viviente que te llama, oh Israel, para que todos los que están destinados a la vida eterna puedan llegar a la seguridad de su pastor principal. Así que escucha mis palabras, oh Israel, y ven a mi hijo con pleno arrepentimiento y acepta su sacrificio, porque en verdad, si rechazas su llamado, no quedará más sacrificio por el pecado, sino el juicio eterno, porque habrás elegido voluntaria y eternamente el mal sobre la justicia, y yo daré a todos los que tomen tal decisión las plenas consecuencias de su elección, pero entiende que todos son libres de elegir. Yo soy el que hará nuevas todas las cosas. Yo soy el Padre de las luces, que hará su morada con los hombres en los nuevos cielos y la nueva tierra que crearé plenamente en justicia, y nada que sea malo entrará jamás en ella. Y daré esa ciudad santa, la nueva Jerusalén, a mis vencedores y a todos aquellos que vengan a Yeshua HaMashiach, que también es Jesús el Cristo, y comerán del árbol de la vida y tendrán entrada en esa ciudad santa y perfecta, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo para siempre, sí y amén. Besad al Hijo, no sea que se enoje y perezcáis en el camino. Los tiempos son ahora. Cuando digan paz y seguridad. 6 de noviembre de 2024. De Yeshua HaMashiach, que también es Cristo Jesús. Escuchad las palabras de Yeshua HaMashiach, a quien Yahweh ha enviado como vuestro Mesías, Rey, Señor y Sumo Sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, e inclinad vuestros corazones en obediencia a mis palabras, porque vengo a advertir a los fieles de mi iglesia, e incluso a mi novia, y a todos los que tienen oídos para oír, ya sea que estén cerca o lejos, una vez más, del fuerte engaño que ahora está en pleno vigor en todo el mundo, y que solo empeorará cuando el que lo detiene sea quitado de repente y en breve. No he dicho que el cazador tiende la trampa a la vista del pájaro, oh, hombres de poca fe. Así que os hago comprender una vez más lo que enseñé a mi pariente cuando vine a Israel como el Cordero de Dios, así que escuchad mis palabras. ¿Por qué se levantarán falsos cristos y falsos profetas, que harán grandes señales y prodigios, de tal manera que, si fuera posible, engañarían aún a los escogidos? He aquí, os lo he dicho antes. Por tanto, si os dicen, he aquí, está en el desierto, no salgáis, he aquí, está en los lugares secretos, no lo creáis, porque como el relámpago sale del oriente y se ve hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Así que os hago entender que mi aparición está cerca y vendrá de repente y con fuerza, y no se me negará la posesión por la que he pagado con mi propia sangre, mi fiel novia y mi cuerpo, mi fiel iglesia a la que amo con un amor eterno. Vosotros sois míos.
Y así es, amores míos, que han surgido falsos cristos y han sido muchos. Pero ahora han llegado los tiempos del dragón y ha llegado la tribulación de Jacob, y todos los que quedan de Adán en la tierra deben tomar una decisión eterna. Porque al dragón se le ha dado el dominio de la tierra junto con sus dos pastores arnosos, incluso la bestia del mar y la bestia de la tierra, que también es su falso profeta. ¿Os mantendréis alejados de caer en un fuerte engaño obedeciendo mi voz? ¿Intentaréis seguir al mundo en sus engaños y mentiras hacia la destrucción total desobedeciendo mi voz, incluso cuando vengo a advertiros del fuerte engaño actual que se ha apoderado del mundo de form? ¿Habéis permitido que vuestros corazones y vuestra fe se vean sacudidos por el fuerte engaño que se os ofrece como falsa esperanza? Y así es que nada puede alterar las declaraciones de juicio dadas por Yahweh mismo sobre la Babilonia secreta, incluso el juicio que se entrega a mis poderosas manos para desatar cuando los fieles sean reunidos y el restringidor sea removido, y ocurrirá repentinamente tal como fue prometido. Incluso los juicios que fueron anunciados en advertencia a los habitantes de la Babilonia secreta, una advertencia que ignoraron por completo mientras se burlaban con incredulidad. Incluso mis muchas advertencias dadas por boca de mis muchos profetas que han declarado fielmente estas palabras de advertencia durante muchos años. De las cuales advertencias he cesado y en su lugar ahora hay declaraciones, incluso declaraciones de Yahweh y de Yeshua HaMashiach, declaraciones que son imposibles de detener o alterar por parte de cualquier entidad. Porque lo que ha sido declarado en el poder y el trono de Yahweh nadie puede cambiarlo, pues así son los caminos del Dios eterno de la justicia, que obra todas las cosas según el consejo de su propia voluntad. Y así os digo, fieles míos, tal como le dije a Simón Pedro en la hora de mi sacrificio, Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha deseado para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falle, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Y así vengo a vosotros en la tardanza de esta última hora, porque la hora está a punto de terminar, para advertiros de manera similar, a fin de que os mantengáis en el camino, y os mando a vosotros, que brilláis como las luces del mundo, que fortalezcáis a vuestros hermanos y os fortalezcáis unos a otros con estas palabras en amorosa fe y obediencia, para que todos vosotros os mantengáis y preservéis en el camino, así que obedeced mi voz y caminad en él. Mirad. Está escrito, y por esta causa Dios les enviará un fuerte engaño, para que crean la mentira, para que todos sean condenados los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Sucumbiréis a este engaño que no es vuestro, amados míos? En verdad, digo a mi iglesia, ¿correréis al abrazo de estos engañadores? Incluso de aquellos que han sido enviados por el propio dragón para vuestra destrucción. Por lo tanto, mis amados, seguid saliendo de entre ellos y sed separados. No participéis en sus malas obras y expectativas, porque muchos están encantados por sus hechicerías y brujerías, y aquel a quien ahora han elegido habla como un dragón, incluso haciendo grandes promesas y grandilocuentes discursos sobre sí mismo, y muchos seguirán sus caminos perniciosos y muchos serán engañados, atrapados y llevados cautivos. Así que volveos al sonido de mi voz y escuchad mis palabras y corred hacia mí, amados míos, no os desviéis ni a la izquierda ni a la derecha, y yo os mantendré a salvo en la palma de mis manos eternas, de las que nadie podrá arrancaros de mi poderoso agarre. Entonces, ¿por qué permitís que vuestros corazones se turben, mis fieles y verdaderos, incluso aquellos a quienes amo con un amor eterno, incluso todos aquellos a quienes el dragón busca atrapar en el engaño y el juicio que no es para vosotros? Por lo tanto, no os unáis a sus engaños y salid de entre ellos y sed separados. Y a aquellos de vosotros que os habéis apartado legítimamente del fuerte engaño, os ordeno que no volváis en lo más mínimo. Mirad. Ni Yahweh, el gran Dios eterno, ni Yeshua HaMashiach enviarán ni han enviado ninguna solución política ni ningún gobernante mundial para remediar los problemas del mundo en este momento. Ni siquiera los problemas que están por venir en juicio sobre los que están en la tierra por parte del mismo Yahweh, juicio del cual nadie puede escapar, excepto los fieles en Cristo Jesús. Entended exactamente lo que le hice escribir a Pablo a los Efesios en la carta que le hice escribir en mi nombre a mi amada iglesia. Por último, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis resistir los asaltos del diablo. Porque no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes del mundo, contra los príncipes de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual, que están en las alturas. Entended, pues, mis amados, que mis palabras son inmutables, así que porque yo, Cristo Jesús, vuestro Señor ascendido, os enviaría jamás un gobernante terrenal, o un príncipe o un rey que detuviera los juicios venideros. Como podría Yahweh, cuya voluntad cumplo perfectamente y de ¿quién es imposible que mienta, contradecirse jamás en sus planes eternos que me han sido revelados en su totalidad para que los cumpla? Porque todos los gobernantes del mundo han dado su consentimiento y poder al dragón, pues así les ha sido dado para que lo cumplan, porque incluso los enemigos de Yahweh obedecen su voz y cumplirán su voluntad que les ha sido dada durante esta temporada tan corta que está a punto de abatirse sobre la tierra con gran ira.
Porque los tiempos de la ira del Cordero y la ira del Dios Todopoderoso han llegado y no hay nada que pueda detener ni obstaculizar en lo más mínimo lo que pronto se desatará después de que reúna a mis fieles en los cielos. Y por eso grito. ¿Quién puede oponerse a la voluntad eterna de Yahvé, el gran Yo Soy? Sin embargo, comprendan que durante mi era de gracia instruí a mi iglesia para que orara por los gobernantes del mundo, sabiendo que estos eran malvados por naturaleza, para que, mediante la intercesión de los santos, el mal fuera restringido aún más, y mi restringidor aún lo restringe, y estos gobernantes pudieran elegir lo que fuera bueno y beneficioso para aquellos que aman a Dios, y así fue mi era de gracia, a pesar de que abundaban las persecuciones. Y aunque la oración ferviente y eficaz de un hombre justo vale mucho, comprended que no hay líderes mundiales dados para la salvación de la tierra hasta que yo venga con una poderosa hueste de reyes y sacerdotes eternos que gobernarán la tierra con justicia bajo mi mando, porque yo soy el Señor de señores y Rey de reyes, y soy sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Comprendan plenamente y sin concesiones que no hay líderes mundiales que puedan traer la paz a la tierra. No hay líderes mundiales que puedan traer seguridad a la tierra. No hay líderes mundiales que puedan restaurar la prosperidad a la tierra. Aunque prometan paz, seguridad y prosperidad restaurada, comprendan que son impotentes para dar las cosas que prometen, aunque darán los bienes sin valor del mundo a aquellos que tomen la marca de la bestia, incluso el salario de la injusticia que les será quitado por completo en el juicio. Así que no lo sigáis, porque todos los que lo sigan acabarán teniendo que recibir la marca de la bestia, y aquellos que lo hagan serán entregados para siempre a las llamas insaciables y eternas del castigo, y el mundo y sus bienes sin valor están pasando. Y el dragón se levantará por completo con sus bestias, y la bestia de la tierra ha preparado su veneno, administrado por la mordedura de las serpientes para inyectar su veneno, y el hierro se mezclará con el barro, pero no se unirán el uno al otro. Y así está escrito y registrado exactamente en el testimonio de mi revelación, incluso en el Apocalipsis de Jesucristo, para que todos puedan entender quienes tienen ojos para ver y oídos para oír, y un corazón tierno para comprender, y así escribió Juan, y el ángel me dijo, ¿por qué te maravillaste? Te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, que tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que viste era, y no es, y ascenderá del abismo sin fondo, e irá a la perdición, y los que moran en la tierra se maravillarán, cuyos nombres no fueron escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, cuando vean a la bestia que era, y no es, y sin embargos. Por lo tanto, mis pequeños, recibid enseñanza y os hago comprender que, aunque el reino del dragón aún no puede levantarse por completo, porque el que lo detiene lo detendrá hasta que ya no lo detenga, incluso cuando los fieles en Cristo sean llevados a los cielos, a los caídos se les permite prepararse para su ataque sorpresa y Dios envía a los que moran en la tierra en desobediencia un fuerte engaño. Pero estas cosas no están destinadas a vosotros, mis fieles y elegidos, y yo, Yeshua Amasiach, declaro y testifico esta verdad con estas palabras que he enviado por medio de mi mensajero y siervo para que sean leídas para el consuelo y la obediencia de todos, pues todas estas palabras están destinadas a ello. Y así les pregunto a aquellos de ustedes que prefieren este engaño a mi verdad eterna, ¿por qué se maravillan? ¿Seguirán eligiendo las mentiras de los pastores sarnosos en lugar de la verdad y el consuelo que trae el espíritu de profecía? Por lo tanto, os hago comprender que estos 2 pastores sarnosos, que son y no son, y sin embargo serán plenamente, aún no se han levantado por completo, y se levantarán plenamente de las cenizas y ruinas del antiguo orden, y su nuevo orden se levantará plenamente. Ahora han elegido para sí mismos a su falso Mesías, incluso a Barrabás, y él construirá su templo, y la bestia del mar sigue manipulando a su viejo y senil títere y tendrán éxito, y traerán la destrucción total de la Babilonia secreta, porque con engaños hacen la guerra y así es su naturaleza. Y son enviados por la araña que ha invadido las tierras, y es la araña la que lo ha elegido para liderar las tierras cuando se hayan levantado por completo. Porque es la sinagoga de Satanás la que ha tomado su decisión y ha elegido a su nuevo falso Mesías, y la Babilonia secreta ha dado una vez más su consentimiento al dragón, por lo que serán entregados por completo en manos del dragón, que les da poder para ejecutar la ira y el juicio, un juicio que incluso es enviado como una doble porción por él. Mismo Yahweh, cuyo juicio no se demora y es inminente, por lo que han elegido para sí mismo su propia destrucción. Y así es como la Babilonia secreta declara ahora que su futuro estará libre del juicio de Yahweh, mientras buscan escapar burlándose en sus caminos infieles. Porque la Babilonia secreta está completamente entretejida en la telaraña, y no puede escapar, y la Babilonia secreta está encadenada esperando su juicio final. Y continuarán saqueando, robando, asesinando, expoliando y tomando por la fuerza su prosperidad y su posteridad, pues así se les ha encomendado, y quedará un páramo donde seguirán saqueando la tierra en busca de los recursos que tanto codician. Y entonces la destrucción repentina caerá de repente, y en una hora será destruida. Una vez más digo que la guerra estallará repentinamente en toda la tierra, y caerá fuego, y enviarán muchos misiles para su destrucción. Su ciudad más grande arderá y grandes olas de destrucción arrasarán sus costas este y oeste.
La tierra se sacudirá violentamente y se partirá por la mitad, y donde antes se alzaba un corazón próspero, quedarán aguas que la dividirán en dos, y caerá por completo en su doble porción de juicio. Incluso un juicio que ellos mismos eligieron cuando ignoraron mi voz, que envié a través de mis apóstoles y profetas y siervos, tanto grandes como pequeños, verdaderamente, ella los ha ignorado a todos y cada uno de ellos para su propia perdición, y nunca más se levantará. Y así, la tierra es entregada en manos del dragón, y él dará su reinado infernal a sus pastores sarnosos, a quienes ha criado para sus propios fines, y ellos estarán corrompidos para siempre. Por lo tanto, no caigáis en el engaño que trae la bestia de la tierra, porque habla como un dragón. No sigáis a los de la Babilonia secreta que esperan su juicio, porque su juicio vendrá sin duda en una hora y, de repente, ya no estará. Porque aquellos que podrían haber seguido a Jesús el Nazareno como su Señor ahora han sido atraídos a los brazos de un engañador porque aman vivir en sus delirios, pensando que como es hoy, así fue ayer, y que seguramente este gran rey los hará grandes una vez más. Pero, tú, Babilonia secreta, nunca volverás a ser grande y tus pecados permanecerán y no escaparás del juicio que está sobre ti. Y soy yo, Yeshua Amasiach, el Rey de Reyes y Señor de Señores, quien no ha dado ningún rey en la tierra en este momento porque Yahweh no ha establecido ningún otro gobierno, salvo el reino de los cielos, del cual yo, Yeshua Amasiach, soy, Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que comprendan que todos los que se han comprometido con este engañador y han abandonado a su Señor y Salvador Jesucristo serán entregados al fuego purificador, porque están en los brazos de un falso Cristo, que también es su falso Mesías. Y así ha llegado la separación final para mi era de gracia, y muchos han sido engañados y llevados como botín por la bestia de la tierra. Y aunque muchos se apartarán de su engaño para entrar en la vida eterna, será necesaria la tribulación de Jacob para liberarlos del fuerte engaño, si ignoran mi llamada a arrepentirse inmediatamente en estos últimos segundos. Y así os hago comprender que Yahweh ha dado la última trompeta para que suene, incluso mi última trompeta en mi era de gracia, y la trompeta sonará, porque el tiempo está aquí sobre vosotros, mis amados, donde descenderé de los cielos con un grito, con la voz del arcángel y la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y aquellos de vosotros que estáis en Cristo os uniráis a ellos en el aire, y así estaréis siempre conmigo, amados míos, y no dejaré a mis fieles al fuego del refinador, porque su refinamiento lo he completado en mi amor por ellos, porque vinieron a mí voluntariamente, incluso cuando me rebelé a ellos. Así que comprendan, mis amados, que ha llegado la hora de que el dragón se levante por completo y de que la guerra y el juicio lleguen por completo, y que la bestia del mar y la bestia de la tierra puedan levantarse por completo con su dragón. Si no hubiera acortado los días, no quedaría ningún ser humano vivo, por lo que su ataque sorpresa llegará por completo al mundo y destruirán por completo la Babilonia secreta. Así que no caigáis en sus engaños y mentiras, mientras se felicitan a sí mismos y dicen abiertamente, ante los juicios de Yahweh y la ira del Cordero, paz y seguridad. Paz y seguridad. Porque yo soy Yeshua Amasiach, quien quitará por completo la paz y la seguridad de la tierra hasta el final de la 70ª semana de Daniel, cuando establezca mi reino por completo en la tierra. Por lo tanto, no caigáis en su engaño. Y yo soy quien envía estas palabras por medio de mi mensajero y siervo, y por medio de mi mensajero y siervo han sido enviadas estas palabras. Mirad. Ha llegado el momento de que vuestro Señor haga brillar su gloria y majestad en los cielos para que todos la vean, y reuniré a todos mis fieles en Cristo, incluso de los confines de la tierra, cuando aparezca en el aire para reunir a los fieles en Cristo, y mi aparición se verá en los cielos de la misma manera que el relámpago sale del este y se ve en el oeste, y no seré negado. Yo soy Yeshua Amasiach, que vendré a juzgar y a hacer la guerra en la tierra, y mi reino no tendrá fin. Yo soy aquel que el gran Yo Soy ha creado, y ha llegado el momento. Yo soy el león de la tribu de Judá y mis tiempos han llegado. Todo será para siempre, sí y amén. De Yahweh, el gran Dios eterno. Escuchad, escuchad las palabras del Dios eterno y eterno. Los tiempos de la tribulación de Jacob han llegado a la tierra y los tiempos de la cosecha han llegado. Entonces, de forma repentina e inesperada, mi Hijo, Cristo Jesús, que también es Yeshua Amasiach, aparecerá en las nubes para que tanto los muertos como los vivos en Cristo se levanten de la tierra en inmortalidad e incorrupción para permanecer recién creados por toda la eternidad, incluso cuando se encuentren en mi propia sala del trono, un momento que he anhelado y deseado durante eternidades pasadas. Por lo tanto, prestad atención a Yeshua Amasiach, porque yo he dado la orden y ese momento se acerca con certeza, y el día y la hora exacta se conocen ahora en los cielos, aunque no se han revelado completamente en la tierra. Así pues, han llegado los tiempos de ese último toque de trompeta y se recogerán los primeros frutos, y el novio se unirá en un pacto eterno a su fiel novia y cumplirán mis propósitos eternos. Y el Nuevo Testamento de Yeshua Amasiach se establecerá plenamente para siempre, porque todas mis promesas son sí y amén. Los fieles en Cristo se presentarán ante el tribunal de su Señor y recibirán por sus obras, ya sean buenas o malas, pero todos ellos tienen vida eterna.
Y muchos llevarán consigo una gran recompensa, tal que no ha entrado plenamente en el corazón de los hombres, las cosas que he preparado para ellos. Porque Cristo Jesús los hará reyes y sacerdotes ante mi trono y heredarán plenamente sus tronos y la autoridad de Yeshua Hamasiach en su herencia que le he dado para compartir con los fieles, los llamados, los probados y los verdaderos. Por lo tanto, declaro a los habitantes de la tierra que escuchen y obedezcan plenamente la voz de Yeshua Hamasiach, porque él viene a juzgar y a hacer la guerra, y la separación final se acerca. Pero primero se cumplirán los tiempos de la 70ª semana de Daniel, y Jesús el Cristo, que también es Yeshua Hamasiach, vendrá a la tierra para salvar al remanente de Jacob, porque yo soy el que soy, incluso YHVH, el gran Dios eterno, ¿y quién hay como yo? No hay nadie igual a mí, y verdaderamente nunca lo habrá. Yo soy el que ha dado mis planes eternos que oculté en mi propio corazón hasta que fueron revelados a mi Hijo, Cristo Jesús, y el gran misterio de Dios ha sido revelado y pronto se cumplirá. Y he dado el Evangelio eterno a mi Hijo Cristo Jesús y lo he revelado con él a mi mensajero elegido, que ha regresado fielmente a su llamado eterno y cumplirá mis propósitos eternos bajo el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien pertenece por completo. Yo soy el gran yo soy, así que diles que el gran yo soy ha enviado estas palabras y que los tiempos son ahora. Contemplad. Mirad y observad porque la hora está sobre vosotros, escuchad y mantened vuestros oídos despejados para que podáis oír el sonido de la trompeta, porque la última trompeta ha sido encargada para sonar y la hora de su sonido está sobre vosotros, solo que no volváis a caer en un fuerte engaño. ¿Estáis preparados? Que así se haga en el momento señalado en mi corazón antes de que se creara la tierra. Yo soy el que soy y Cristo Jesús está preparado para aparecer incluso en ese momento que seleccioné en mi propio consejo en eternidades pasadas, incluso un momento perfecto dado para la redención completa de los primeros frutos de la justicia. Contemplad. Los tiempos son ahora. Y así dice el gran Dios eterno, sí y amén.